Hola muchachos, ¿cómo están? Feliz noche, espero que estén muy bien. Hoy 17 de abril del 2020 y vamos a dar inicio entonces a nuestra primera clase por video online grabado, ¿ok? Les prometo que en algún momento vamos a tener una clase vía Zoom para que podamos interactuar. O sea, me interesa de verdad que haya ese feedback. Fíjense, antes de comenzar como tal en materia, quiero aclarar con respecto al plan de evaluación. En el plan de evaluación tenemos dos actividades que por supuesto se tienen que suplantar, pero las fechas siguen siendo las mismas, ¿ok? La prueba corta número 1 ya no va a ser tal, se convierte en un cuestionario. Este cuestionario tiene que ser entregado la semana del 3 de mayo. Y la prueba corta número 2 ya no va a ser tampoco como tal una prueba, se va a convertir en un taller. Y ese taller deben entregarlo para la semana del 24 de mayo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Las preguntas del cuestionario van a salir de estas videoclases. Va a salir de la videoclase de hoy 17, va a salir de la videoclase del viernes 24 y la videoclase del jueves 30. ¿Ok? La tercera videoclase va a ser el día jueves, porque recuerden que viernes cae el 1 de mayo. Y aun cuando nosotros estamos en cuarentena y no podemos movernos de nuestras casas, creo que es importante tratar de mantener el ritmo con respecto a la vida, ¿bien? O sea, como si estuviésemos de verdad saliendo y estuviésemos en una vida, en un caminar normal, ¿ok? Entonces, por eso es que el 1 de mayo no se va a lanzar video, se va a lanzar es el día 30 que cae jueves, ¿vale? Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. Y las preguntas del taller, por supuesto que también van a salir de las videoclases, o sea que por eso no hay ningún problema, ¿bien? Espero que se haya aclarado esto. Por si acaso también hasta hoy viernes ya cerré entonces con la entrega de la primera actividad, que en este caso era el vídeo, y ya para la semana del 20 de abril tienen que estar entregando el mapa conceptual. Como esto era una exposición y obviamente no nos vamos a poder ver, lo dejé como un mapa conceptual. Y por supuesto tienen también que entregar un resumen, al igual que el del vídeo. Es importante tanto para el vídeo como para el mapa conceptual que tengan un resumen, porque ese resumen justamente se va a revisar, pero también va a quedar en manos de todos los compañeros. Bien, la idea es que vean qué hizo cada uno y que puedan leer entonces ese resumen, porque de ese resumen pueden salir preguntas para el futuro taller. ¿Ok? Entonces, aclarada esta situación, vamos a comenzar de lleno ya con clases. Les comento, la clase de hoy es bastante particular. De hecho, vamos a hablar acerca de un acontecimiento que ocurrió hace muchísimo tiempo. No voy a ser yo quien lo va a explicar, realmente tengo un video espectacular que va a narrar toda la situación y en base a eso, por supuesto, van a salir unas preguntas. Bien, tiene que ver justamente con una época en la que Venezuela también tuvo una epidemia bastante fuerte del vómito negro y tiene que ver también, esto ya lo vimos incluso en el primer lapso, cuando hicieron los famosos cuentos de historias, mitos, situaciones que han ocurrido en realidad, y a alguno de ustedes tuvo que haberles tocado la famosa historia del limonero del Señor. Y por supuesto que estamos hablando en este caso de la historia del Nazareno de San Pablo y cómo por medio de la fe y por medio de la esperanza las personas salieron adelante, salieron de esta situación de pandemia o de epidemia en ese momento, y cómo la fe realmente pudo de alguna manera traer un poquito de luz a un territorio que estaba bastante convulsionado, porque estamos hablando que era en la época colonial, que justamente nosotros quedamos allí antes de que comenzara toda esta situación de la pandemia. Ya habíamos hablado acerca de la parte política e íbamos a comenzar ya con la parte económica. Pero antes de eso, que ya sería para la próxima clase, me gustaría entonces que pudiéramos estudiar un poquito
acerca de ese momento, o sea, cómo estaba Venezuela en ese momento y poder entonces hablar un poco de esa imagen porque estamos saliendo también de Semana Santa y digamos que no estamos, no podemos decir que estamos fuera del contexto, o sea, estamos en un colegio católico donde por supuesto hay ciertas normas, hay ciertos principios y es bueno conocer un poco acerca de esos principios y de esos valores de la fe católica, ¿ok? El video, por supuesto que lo va a narrar un personaje, ya él falleció hace algún tiempo, una persona realmente excepcional, me encantaba de hecho sus programas, tenía un programa muy famoso llamado Así son las cosas, estamos hablando del periodista e historiador Oscar Yáñez. Bien, este video es un poquito largo, o sea, estamos hablando que son más o menos como unos 11 minutos, pero me interesa que de verdad lo escuchen, lo vean, si pueden tomen apuntes y una vez que ya pase el video, por supuesto que entonces voy a lanzar las preguntas correspondientes, ¿ok? Eso es lo particular de esta primera clase de historia, que vamos entonces a escuchar la narrativa de Oscar Yáñez sobre el Nazareno de San Pablo, donde nos dirá cuál es su origen, cuál fue la historia de la Iglesia Católica para la época de Guzmán Blanco, qué pasó con la Basílica de Santa Teresa, también con la historia propiamente del limonero del Señor, qué se encuentra ahorita allí, justamente si está o no está el famoso arbolito, la famosa matica de limón allí en la Basílica Santa Teresa y narrar un poco digamos que datos curiosos como por ejemplo que el Nazareno de San Pablo muy venezolano, muy nuestro, digamos que es parte de nuestra tradición de Semana Santa, todos los miércoles santos asistir a pagar promesas o a ver al Nazareno de San Pablo y que esta figura, esta imagen tan emblemática para los caraqueños, sobre todo para los caraqueños, no era precisamente venezolana, ¿ok? Entonces los dejo con el video y después que concluya, entonces voy con las preguntas, ¿vale? Hace 350 años, 3 siglos y medio, el pueblo de Venezuela confió su suerte y su destino al Nazareno de San Pablo. El Nazareno, aunque no nació aquí en Venezuela, es un venezolano típico porque ha sufrido lo mismo que el venezolano humilde. Pasó 200 años en una iglesia que estaba ubicada exactamente en donde hoy está el Teatro Municipal de Caracas. Era la iglesia del señor San Pablo el Ermitaño de Caracas. Allí estuvo, como les acabo de decir, 200 años el Nazareno, hasta que el gobierno del ilustre americano Guzmán Blanco decidió derrumbar la iglesia para levantar un teatro. El teatro que se llamó Guzmán Blanco, que es el mismo que hoy conocemos con el nombre de Teatro Municipal. En aquella Caracas aquello causó un escándalo, porque derribar una iglesia para levantar un teatro se consideró como un sacrilegio. Guzmán Blanco, llamado también el autócrata civilizador, un hombre muy inteligente, dijo públicamente que no era sacrilegio derribar un templo para levantar una iglesia, por cuanto el arte escénico, el teatro y la tragedia siempre había sido un monopolio de la Iglesia Católica. Aquello no convenció. La gente muy supersticiosa pensó que algo le iba a pasar a Guzmán Blanco y a su familia. La más preocupada por este problema era su esposa, Ana Teresa. Entonces un día, cuenta la historia, él llegó a su casa y encuentra a su mujer llorando. Y la mujer le dice que algo muy malo le va a pasar por lo que ha ocurrido con la iglesia de San Pablo. Entonces cuando él decide levantar esta iglesia, la Basílica de Santa Teresa, que le pone Teresa no en homenaje a la santa, sino en homenaje a su mujer, y a otra capilla le pone Ana, porque ella se llamaba Ana Teresa, y decide entonces que todas las cosas que tenía la iglesia de San Pablo pasaran a ser propiedad de la nueva iglesia, la iglesia de Santa Teresa. Él levanta esta iglesia en el mismo año en que tumbó la iglesia de San Pablo. Pero vamos al personaje central de esta historia, que es el Nazareno. ¿Cómo llegó el Nazareno a la iglesia de San Pablo? Hace 3 siglos y medio,
A mediados del siglo XVII salió el Nazareno de Sevilla. ¿Quién compró la imagen del Nazareno? ¿Quién pidió que ese Nazareno viniera a la iglesia de San Pablo? Es un misterio. No hay ningún documento escrito que permita decir quién fue el artista que hizo esta extraordinaria obra de arte. Sin embargo, un hombre muy importante que prestó mucho servicio a la cultura venezolana, llamado Carlos Federico Duarte, restaurador, historiador de arte y crítico, logró establecer hace 24 años que este Nazareno fue hecho en Sevilla por uno de los grandes artistas sevillanos. Se presume que quien hizo el Nazareno era un tallista y escultor llamado Felipe de Rivas. Ahora bien, ¿por qué pensaron que era el gran Felipe de Rivas el que hizo la talla del Nazareno? Porque esta obra es verdaderamente espectacular, olvidándonos de lo religioso y pensando en lo artístico. Para comenzar, es la clásica talla sevillana. Es una talla sevillana en donde los ojos tienen una mirada de amor, ausentes al odio y ausente a todas las cosas que ocurren. Las manos son vitales, parece que en efecto fueran a tomar algo con dulzura. Y algo muy importante, que muy poca gente puede apreciar aquí en la iglesia, pero que en la televisión se ve muy claramente. El Nazareno tiene la boca entreabierta y tiene un rictus de dolor, pero sin odio, sin egoísmo, como diciendo perdónalos. ¿Por qué los venezolanos tomaron como su devoción el Nazareno de San Pablo? Esto es muy interesante. 3 años después de muerto el Libertador, el primer venezolano típico que públicamente declaró su devoción al Nazareno de San Pablo y dijo públicamente que desde ese momento iba a vestirse de Nazareno todos los años por un gran milagro que el Nazareno le ha hecho, y nunca explicó qué milagro era y sigue siendo un misterio histórico, fue el general José Antonio Páez. Páez amaba tanto al Nazareno de San Pablo que después de vestirse por primera vez de Nazareno, 3 años después de muerto Bolívar, mandó a hacer una copia, una réplica exacta de este Nazareno y se lo regaló a la iglesia de Achaguas. Bueno, ¿por qué Páez mandó este Nazareno a Achaguas? Es un misterio también, no lo sabemos, y él nunca explicaba. Lo que sí sabemos es que desde 1833 Páez se vestía de Nazareno. Por supuesto, siendo Páez el hombre fuerte del país, es de presumir, ¿verdad?, por el clásico guabineo y jaladera que hay en el país, que todos los políticos comenzaron a vestirse de Nazareno. Cuando Páez cayó en desgracia, ya los políticos dejaron de vestirse de Nazareno. Pero hay algo muy curioso con el Nazareno de San Pablo. En 1669 llega a La Guaira un barco en donde vienen más o menos 8 o 10 negros. El barco venía de África enfermos de algo que era terrible, que para aquella época no se tenía remedio ni cómo controlarlo. Era nada menos que la epidemia del vómito negro. Estos negros enfermos los bajaron a La Guaira. Claro, las condiciones sanitarias de la época no permitieron poner un cordón profiláctico y la gripe se extendió por todo el país, la epidemia se extendió por todo el país. Fue entonces cuando la iglesia sacó al Nazareno de San Pablo. Sacaron al Nazareno de San Pablo, dio una vuelta por la zona, porque recuerden que la iglesia de San Pablo quedaba allí mismo, en donde estaba el municipal, como yo les dije, y pasó por la esquina de Miracielo. En aquella esquina de Miracielo había un solar y una casa. El corral de esa casa tenía un limonero y las hojas, el árbol del limón y los limones daban hacia la calle, eran más altos que la tapia. Es entonces cuando al pasar el Nazareno se enredan los limones con la cruz y con la mano del Nazareno. Los limones caen, comienzan a rodar decenas y decenas de limones, la gente grita milagro, y es entonces cuando con agua de catuche, dice la tradición, agua limpia de catuche y los limones de Miracielo, se acabó el vómito negro. Ese fue el primer gran milagro que consagró al Nazareno, Viene entonces la leyenda. Como no se sabe quién hizo el Nazareno, se decía antes que el Nazareno lo había hecho un tallista llamado Juan Cristian Molinero, vecino de Carayaca y de origen canario. Y contaba la leyenda, y a uno se lo enseñaban desde pequeño en la escuela, que cuando él vio al Nazareno, él se arrodilló y dijo: Señor, ¿qué te falta? Y dicen que el Nazareno le contestó: ¿dónde me has visto que tan perfecto me has hecho? El tallista murió de la conmoción que le causó aquello, murió minutos u horas después, pero contó esta historia. Después se decía que había sido un tallista muy humilde,
de Petare, pero las investigaciones de Carlos Federico Duarte llegaron a la conclusión de que no fue hecho en Venezuela, está hecho de pino de Flandes. Su cruz, que está hueca por dentro, es de madera, pero antes en la colonia le ponían a este nazareno una cruz de cartón pintada de verde, porque temían, por supuesto, que con los pasos de la procesión se les dañara el hombro. Esta es la única imagen en Venezuela a la cual se le ha hecho una radiografía, no me he equivocado, una radiografía como la que le hacen a uno cuando está enfermo de los pulmones. Simplemente la radiografía se la hizo hace 24 años un famoso radiólogo llamado Paco Manche. ¿Por qué le hicieron la radiografía? Porque iban a restaurarlo por primera vez. Vino de Sevilla un gran escultor y restaurador llamado Manolo Díaz, quien sigue viniendo todos los años. Pudiéramos decir que ese es el médico de cabecera del Nazareno, porque una talla que tiene 350 años es obvio que tenga muchos peligros. El comején, la ermita, toda esa cantidad de cosas. La radiografía arrojó cosas muy curiosas. Arrojó, por ejemplo, algo muy interesante. En el pómulo derecho, el nazareno tiene una huella, una perforación de un balazo. Es decir, que el nazareno es tan venezolano que también ha sufrido las consecuencias de la violencia política en el país. Quizás algún día, en esas frecuentes azonadas donde la gente huía para esconderse en la iglesia, alguna turba disparó y una de las balas le dio en el pómulo derecho. Cuando le hacen la restauración y la radiografía encuentran que la cabeza estaba muy dañada, especialmente los cabellos, y entonces se los restauran. Y le encuentran serios daños en las manos y en los pies. Todo eso está restaurado. Pero lo importante, lo más importante con la restauración del nazareno, es que fue un problema de fe para todos los venezolanos. Porque los regadores de bola, que no faltan nunca, comenzaron a decir que al nazareno lo iban a retirar de la iglesia de Santa Teresa. Y se armó un verdadero escándalo. Fue necesario hacer toda una campaña de publicidad para asegurarle a la gente que el nazareno volvería otra vez como está aquí. Hoy en día, pues, el nazareno sigue siendo la primera devoción del país. Es bueno que se sepa que entre la madrugada, la noche del martes y la madrugada del miércoles santo, de acuerdo con el récord de asistencia que llevan los bomberos, más de 2,5 millones de personas visitan esta imagen. Ahora bien, ¿qué ven los venezolanos en esta imagen? Se ven ellos mismos, con todo respeto, porque este nazareno fue un sin techo. Le quitaron su casa, le quitaron su hogar, le quitaron su capilla, le quitaron sus joyas. Tenía 7 túnicas y cuando tumbaron el templo quedó sin ninguna. Hoy en día tiene 2, una túnica de lujo, la que usa en la Semana Santa, y una túnica sencilla que la usa para siempre. Pero lo más importante es que el venezolano ve en el nazareno, ve su representante, ve su fe y algo muy importante. La leyenda dice que en la medida en que pasan los sufrimientos del pueblo, el nazareno se pone más oscuro. La leyenda dice que mientras se sufre más o la situación económica es más difícil, el nazareno se inclina más. Y hay mucha gente que viene exclusivamente nada más que a ver si el nazareno está más inclinado o está más derecho. Pero por sobre toda la cosa lo importante es que esta túnica y esta imagen es Venezuela, forma parte de nuestro sufrimiento, de nuestra tristeza, pero por sobre todo no tiene odio, perdona. Y eso es lo importante. Por eso es bueno recordar lo que escribió Andrés Eloy Blanco, cuando dijo que en Miracielo agoniza la tradición. ¿Qué mano avara fue la que cortó el limonero del Señor? Hoy, para regocijo de todos, en la iglesia de Santa Teresa hay un nieto del limonero del Señor. Está debidamente enrejado porque si no la gente acabaría con los limones. El nazareno es la imagen que inspiró el famoso Populemeus. El nazareno también inspiró una marcha escrita por Pedro Elías Gutiérrez llamada El Nazareno de San Pablo. ¿Qué les pareció el video? Les digo una cosa, estamos hablando de eminencias que nos están dando clases en este momento, que nos están ayudando a pesar de que ya no estén físicamente con nosotros, como es el caso del señor Oscar Yanis, ¿bien? Pero qué importante que justamente existan todavía estos programas y estos vídeos, estas grabaciones, para poder uno utilizarlas en clase y poder apoyarse con ellas, ¿ok? Bueno, en vista de que ya vieron entonces el vídeo, las preguntas para el cuestionario van a ser 3, ¿ok? La primera pregunta, necesito porfa que presten mucha atención y que anoten. La primera pregunta dice así: ¿qué personaje venezolano
fue muy devoto del Nazareno de San Pablo, dicho por el señor Óscar Yáñez. ¿Qué personaje venezolano fue muy devoto del Nazareno de San Pablo, dicho por el señor Óscar Yáñez? Hasta el punto que se vestía también de morado cada vez que era Semana Santa. Y como él lo hacía, y era el hombre fuerte de esa época, de 1830, también entonces otras personas se vestían de la misma manera. ¿Ok? La segunda pregunta. ¿En qué año ocurrió la epidemia del vómito negro? ¿Y cuál fue la causa de esta epidemia en Venezuela? ¿Ok? ¿En qué año ocurrió la epidemia del vómito negro o de la peste negra? ¿Y cuál fue la causa de esta epidemia en Venezuela? O sea, ¿cómo llegó esta epidemia a Venezuela? ¿Ok? Y la tercera pregunta tiene que ver con datos curiosos del Nazareno. Me disculpo, lo que pasa es que a veces Mara está por aquí dando vueltas y se pone un poco loca. La tercera pregunta. ¿Qué curiosidades tiene el Nazareno de San Pablo al realizarle la radiografía de estudio? O sea, ¿qué curiosidades, qué salió de esa figura del Nazareno de San Pablo en sus radiografías? Bien, o sea, esas son las tres preguntas, las tres primeras preguntas. El cuestionario está conformado por 10 preguntas, como siempre las hemos trabajado, pero les estoy entonces colocando las tres primeras. ¿Qué pueden hacer ustedes? Muy sencillo, ustedes van ya haciendo sus preguntas, o sea, haciendo su trabajo, bien sea por Word o bien sea a mano, pero a bolígrafo negro para después tomarle foto. ¿Ok? Pueden ir respondiendo de una vez y van a esperar entonces el viernes de la semana que viene y el jueves de la semana de arriba para terminar de completar entonces el cuestionario. ¿Bien? Yo les recomiendo que en este caso vayan adelantando ese trabajo y vayan respondiendo esas tres preguntitas para que no se les acumule las actividades o las tareas que tengan que hacer. Yo estoy muy clara en que historia no es la única asignatura que ustedes tienen. Bien, entonces les dejo esta información para que la vayan trabajando y por supuesto ya cuando tenga que entregarse este taller lo van a hacer por vía WhatsApp. ¿Ok? Les recuerdo también que abrí el canal en Telegram. Es importantísimo, por favor, que se unan aquellas personas que pueden hacerlo, que bajaron la aplicación, que se unan al canal, porque justamente este video lo voy a colocar por el canal de Telegram. Es mucho más fácil, de verdad, montar videos de esta magnitud, o sea, de tan largos por Telegram que en el propio WhatsApp. Les digo sinceramente que estuve de manera literal toda la tarde y parte de la noche tratando de montar el video por WhatsApp, pero no pude, o sea, realmente no hubo conexión pues entre WhatsApp, mi video y yo, o sea, ahí de verdad que no sé qué pasó. Por eso es que decidí entonces abrir el canal en Telegram, además que por ahí también voy a pasar toda la información. Y también por último quería comentarles que el colegio ya implementó la herramienta del Classroom. De hecho, ya tuvo que haberles llegado por EduDatos la información de que se abrieron las aulas virtuales a nivel de historia y por allí entonces también voy a pasar la información para no descartar ningún medio, ¿ok? Y que todos tengan la oportunidad de verlos en algún momento. Sin embargo, mi estilo de trabajo se va a seguir manejando más que nada es por el Telegram y por WhatsApp. Bien, todas las tareas que ustedes me tengan que enviar lo van a hacer vía WhatsApp, ¿ok? Y bueno, en caso tal de que no puedan montar los videos por WhatsApp porque son muy largos, entonces móntenlos por Telegram por el mismo número telefónico 0426-712-3222, porque ese teléfono también tiene su Telegram, ¿ok? Entonces estamos claritos por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más acerca de la historia del Nazareno de San Pablo y ya para la próxima clase estaremos hablando sobre economía colonial. Bien, ¿qué les recomiendo? Por favor, vayan leyendo sobre economía colonial.
O sea, vamos a ver entonces cuáles fueron las actividades económicas que se llevaron a cabo en la época de la colonia. Vamos a hablar un poco acerca de la encomienda, de la esclavitud, vamos a hablar acerca del mercantilismo y el capitalismo, vamos a ver entonces allí las diferencias en estos sistemas económicos y si nos da chance, vamos entonces a también tocar el tema de los piratas, aunque hay un grupo que justamente tiene que trabajar sobre la piratería en Venezuela, pero no voy a descartar que eso lo pueda también hablar brevemente en el video, ¿ok? Bueno, espero que pasen feliz noche. Muchísimas gracias por la recepción. Gracias, papás, por toda la paciencia y también por la confianza que ustedes han depositado en nosotros para seguir entonces educando a la futura generación de Venezuela, ¿ok? Muchísimas gracias por todo y que tengan una feliz noche. Bye, bye.